Entre más escucho la frase de Paco Ignacio Taibo, Sea como sea, se las metimos doblada, camarada. más me convenzo de que fue dedicada a los chairos. Verán, siendo honestos y sin que me quede nada, si alguien ha sufrido en este sexenio son los chairos. Nosotros, los que trabajamos, generamos dinero, movemos la economía y pagamos impuestos, de los que sale una parte de sus becas y pensiones, seguimos trabajando, generando dinero, moviendo la economía y pagando nuestros impuestos. Es cierto también que cada vez ganamos, generamos y movemos menos la economía y como consecuencia contribuimos menos al país. Y los chairos están felices porque piensan que se está haciendo justicia, como dicen ellos, pero si observan bien, son ellos los más afectados por esta catástrofe, ya que cada vez tienen menos trabajo, pagan más caro por los productos y servicios y compran más poco. Nosotros nos mantenemos igual, aunque con una menor capacidad de generación, pero estamos bien y no nos falta nada aún, aunque cada vez podemos apoyar con menos. Sin embargo, estos entusiastas de la cuarta transformación no se dan cuenta de lo que realmente sucede. Sus ánimos son meramente generados por el hígado. Se sienten felices cada vez que nos quejamos de que algo se está haciendo mal. Cuando el presidente anterior, el todavía ocupante de Palacio Nacional, dijo que su política para la inseguridad sería la de los abrazos y no balazos, todos salieron a festejar, pero nosotros no, porque sabíamos lo que ocurriría y no nos equivocamos. El crimen organizado ha crecido tanto que controlan literalmente casi el 50% del territorio nacional e incluso son ellos quienes proponen a los candidatos de los diferentes partidos para asegurar que se legisla a favor de ellos y que la política de no atacarlos seguirá vigente. Pues claro, están defendiendo sus intereses, pero esos intereses van en contra de lo que conviene al resto de la población, que en muchas ocasiones tiene que suspender su vida diaria para conservar algún vestigio de lo que era. Creo que todos hemos visto lo ocurrido recientemente en Chilpancingo y en Culiacán, por ejemplo. Afortunadamente yo vivo en Coahuila y es un estado relativamente seguro comparado con otros. Claro que hay delitos del fuero común cometidos por ladrones y asaltantes de poca monta, pero desde el 2011 y gracias a la actuación de Felipe Calderón, ya no tenemos las balaceras que al día de hoy se siguen viendo en otros lugares y que incluso cada vez son más grandes y con más muertos. Tengo que reconocer también que Coahuila es gobernado por el PRI, ese partido que nadie queríamos más hace algunos años, pero que hoy parece una bendición porque ha demostrado ser malo y mediocre, como siempre, pero no tan malo ni tan mediocre como ha resultado Morena. Al menos aquí podemos tener y aparentar una vida normal que cada vez es más difícil como consecuencia de las decisiones de los gobernantes y el Congreso de la Unión, que están plagados de chairos, muchos de los cuales eran priistas y panistas hasta que se les negó una candidatura en esos partidos y la encontraron engañando gente en Morena. Decisiones como la de construir una inútil refinería mientras se deja sin presupuesto adecuado a instituciones como la de salud solamente ha provocado que más mexicanos mueran innecesariamente ante la falta de médicos, medicinas y hospitales adecuados con equipo funcional. Nosotros, aquellos a los que los chairos nos llaman fifís, todavía podemos ir a hospitales particulares y pagar lo necesario por nuestra salud. Es cierto que nos cuesta más, sin embargo, tenemos el acceso necesario a la salud y los chairos ya no. La construcción de un aeropuerto que es incapaz de solucionar los problemas de aquel otro aeródromo que ya es viejo y se encuentra saturado, no deja tampoco ningún beneficio a nadie, pero es imposible que los chairos, que muchos de ellos no conocen un avión por dentro, se den cuenta y por eso siguen diciendo que se nos acabaron los privilegios. No se dan cuenta de que volar es un privilegio solamente cuando sales de vacaciones, pero que muchos de los viajes que se tienen que hacer son de negocios, negocios que generan dinero, generan empleos y mueven la economía. Igual que todas las cosas, los medios de transporte mejoran y reducen los tiempos de traslados, ayudando a la economía, obviamente. Construir el Tren Maya no solamente es un fracaso porque por la devastación que provocó en la selva maya, sino porque no ayuda a mover de manera más barata ni rápida a los ciudadanos que prefieren los autobuses porque son más confiables y seguros. Pero cuando nosotros decimos que el gasto es inútil, saltan los devotos admiradores del anciano a decir que estamos frustrados porque ya no podemos robar. Pero aunque sí hay ladrones, como en todas partes de todo el mundo, la verdad es que esa palabra no define a los fifís que trabajan, sino que más bien define a los políticos que hoy gobiernan a través de un partido político como Morena y que antes lo hacían con el PRI y el PAN. Nosotros, los fifís, aún podemos viajar en carro y cuando estamos de vacaciones en Cancún o Mérida o por aquel rumbo, rentamos uno y nos sale más barato que el tren y más rápido. Lo siento, pero así es.
Cuando les dijeron a los chairos que el precio del gas aumentaba porque los malosos concesionarios de la distribución de gas aumentaban los precios, les crearon Gas Bienestar, una nueva empresa de gobierno que iba a demostrar que los precios se podían mantener bajos en beneficio de la población y aún así obtener ganancias. Y pues bueno, la empresa funcionó por 2 meses y quebró. Claro que de esto no dijeron nada porque nadie se vio afectado, ya que las concesionarias de siempre siguieron surtiendo gas en donde quiera que les hablaran, pero el dinero que se gastó en esta otra fallida empresa pudo haberse usado para mantener los presupuestos de seguridad de los estados y municipios del país, en donde tanta falta siguen haciendo recursos. Ocurrió igual con Mexicana de Aviación, una empresa quebrada por una muy mala administración, primero del Estado y luego de los particulares, que fue vuelta a la vida porque les dijeron que era un orgullo del país, llegaron a decir que era la primera aerolínea del mundo, y eso exacerbó el nacionalismo pernicioso de los ramplones chairos que juraban que ahora sí podrían viajar en avión porque los precios serían más accesibles, lo cual resultó falso una vez más porque los precios son iguales o similares a los de las demás aerolíneas, pero además hay que sumarle el costo del traslado a un aeropuerto como el AIFA, que puede ser muy bonito, pero queda tan lejos que solamente el taxi para llegar a él es más caro que el costo del pasaje al destino que quieras. Así de sencillo. La mayoría de la gente sigue utilizando el viejo aeropuerto de la Ciudad de México porque es más cómodo, más barato y funcional. Pero todos los chairos siguen asegurando que nos la metieron doblada. Sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Hasta ahora he mencionado acciones del sexenio anterior, pero comencemos con las nuevas que también dañan a todos los mexicanos y principalmente a aquellos menos afortunados y los que menos tienen. Antier, la ocupante del cargo responsable del Poder Ejecutivo de la Nación, planteó la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información. En su discurso volvió a utilizar falacias que exacerban los ánimos de sus cándidos seguidores, o sea, los chairos, para ganar su apoyo incondicional, igual que como es costumbre desde el sexenio pasado. Pero si de algo sirve el INAI, es precisamente que a través de él podemos descubrir los fraudes y tranzas de los gobernantes. De esa manera supimos de la estafa maestra de Peña Nieto, el caso Odebrecht, de las condonaciones de impuestos a particulares, incluyendo los 150 millones de Epigmenio Ibarra, el caso de agronitrogenados, el caso de la Casa Blanca, las empresas fantasmas, la compra de certificados bursátiles por Segalmex y muchos otros que han traído claridad y transparencia a la población. Ahora que no esté, los más afectados seremos todos los mexicanos, porque los gobernantes podrán hacer lo que quieran y ocultarlo a la vista de todos nosotros. Es decir, robarán igual que como hacían antes, sin consecuencias. Una mentira más y muy grave, por cierto, es la promesa que te hicieron de mejorar tu salario. Aquí sí que se las están metiendo doblada. En el Senado se aprobó por unanimidad la reforma constitucional de salarios dignos para, según esto, acabar con la herencia liberal de la pérdida en el poder adquisitivo. Yo no soy nadie para recordar a los senadores que la inflación y el consecuente menoscabo de la capacidad de compra no es otra cosa más que el fruto del exceso del gasto del gobierno y la menor recaudación de impuestos. Si buscas entender a qué me refiero, tienes que considerar que los precios de los servicios y productos se verán afectados directamente por el aumento del salario, lo que es normal porque a los productores les costará más la mano de obra y pues ese gasto lo terminará pagando el consumidor final. Pero considera también que los proveedores del productor también incrementarán sus costos, por lo que los precios subirán aún más y así por siempre en espiral. La realidad es que para aumentar el poder adquisitivo lo que se tiene que hacer es crecer los ingresos al mismo nivel que aumenta la inflación, o sea, aumentar la productividad. Pero los chairos lo único que no están dispuestos a aceptar es a trabajar más y mejor. También se puede lograr reduciendo deudas, gastos, ahorrando, pero estarán de acuerdo en que todos quieren vivir mejor y eso no es posible en muchos de los casos de los ciudadanos que simplemente no alcanzan a tener el mismo nivel de vida que antes porque a raíz de los anteriores aumentos al salario mínimo, la inflación se vio disparada en el sexenio anterior, llegando a ser la mayor de los últimos 5 sexenios. ¿Se han dado cuenta que ya estamos casi a mediados de octubre y no han presentado el paquete económico del 2025? Probablemente se deba a que van a recortar los gastos de los programas sociales y no quieren causar una crisis política cuando apenas está comenzando el sexenio de Claudia. Antier nos la volvieron a meter doblada y los charros lo festejan cuando anunciaron que tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad ya no serán consideradas como empresas productivas del Estado, sino que ahora serán empresas públicas otra vez, como antes,
provocando que sea más sencillo robar y desviar dinero de las mismas, solamente que ahora no nos daremos cuenta porque ya no tendremos al INAI, como les comenté hace un momento. Casualmente pasarán a ser parte de la Secretaría de Gobierno, usando como excusa el fortalecimiento de dichas empresas. Pero hay que entender que los mexicanos, ninguno de nosotros, obtenemos un beneficio de dichas empresas. Ya desde el sexenio anterior habían dejado de generar ingresos y provocaban gastos del erario para su mantenimiento y operatividad, lo que nos ha costado más de 4 billones de pesos en total. Dinero que bien pudo utilizarse en mejorar la infraestructura carretera del país, que ha sido abandonada desde hace 6 años. Así es que los fachos, como equivocadamente nos llaman los chairos, a quienes no nos quedamos callados ante la destrucción del país, no nos vemos afectados de manera chocante por las malas decisiones del gobierno, sino que son ellos los que primero sufren las consecuencias, aunque el discurso oficialista les diga lo contrario y ellos quieran creerlo. Los datos están a la vista. En el año 2018 una lata de atún costaba 9 pesos con 50 centavos y hoy cuesta 23 pesos en algunos mercados, porque en otros hasta 28 llegan a costar. Lo que nos molesta a los fifís es que ustedes, chairos, crean que nos la están metiendo doblada, mientras que son ustedes los que tienen que utilizar la vitacilina, porque cada vez están peor, aunque a nosotros sí nos va más mal que antes, pero todavía mantenemos un nivel de vida mejor que el de ustedes y podremos soportar por más tiempo. Nos molesta mucho también que los esfuerzos del país no vayan dirigidos a una mejor educación que resolvería abundantes problemas de los que enfrentamos el día de hoy. Todos los mexicanos nos molesta que partidos políticos como el PRI y el PAN apoyen las falacias del oficialismo en el Congreso de la Unión solamente por no perder los pocos escaños que les quedan. Tal parece que en lugar de gobernar solamente están preocupándose por mantener un discurso popular que, si bien no es efectivo actualmente, en el futuro lo puede ser y así podrán usarlo para mantener puestos de gobierno, aunque sin efectividad alguna para México país. Los senadores de ambos partidos votaron a favor de aumentar los salarios siempre por arriba de la inflación, a pesar de ser conscientes de que es una aberración si no se acompaña de otras acciones de las cuales ni siquiera se dignan a hablar. Pero ahí síganle, chairos. Continúen emocionándose cuando Dolores Padierna grite que ya concluyó el tiempo de los liberales. Emociónense cuando lean que Martí Batres es el nuevo director del ISSSTE y que José Ramón López Beltrán quiere ser candidato en el 2030. Saquen a relucir su ignorancia cada vez que apoyen que el Poder Judicial sea sometido a los designios y caprichos del Poder Ejecutivo, para que no haya nadie que te defienda cuando tú mismo le estorbes a la narrativa del gobierno. ¿Piensas que perteneces a la mayoría de mexicanos que desean un cambio? Espérate a que te des cuenta que muchos de nosotros, los mexicanos, no salieron a votar por desidia, pero sí saldrán a las calles cuando les afecte sus valores, trabajos, ingresos o cualquier otro logro que tengan y que tú consideres un privilegio. Tu enojo no es porque quieras tener más o vivir mejor, es porque no quieres que otros lo tengan o que vivan mejor que tú. Y a ti sí te la están metiendo doblada.